Les voy a hablar un poquito de esta bandera, que quizás algunos de ustedes no conozcan la historia. Ahí. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Santo, aleluya. Dios es bueno. Aleluya. ¿Cuántos saben que estamos en victoria? La victoria del cristiano no consiste si tiene o no tiene problema. La victoria del cristiano no consiste si tiene mucho dinero o tiene poco. La victoria del cristiano consiste que tenemos a Cristo en el corazón y con Cristo somos más que vencedores. Nuestra victoria está ya ganada porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya la victoria está ganada. Alabado sea Dios. Lo único que hay que hacer ahora es retener lo que has recibido y no permitas que nadie te robe tu corona. Dile a tu hermano ahí, no dejes que nadie te robe la corona. Déjeme dar un anuncio, este es agua, no se confunda, porque alguien por ahí me dijo que era una jánica o algo así. Esto es agua. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar donde nos quedamos esta mañana. ¿Cuántos estaban aquí esta mañana? ¿Cuántos no estaban aquí? Sí, hay un grupo allá. Estaban de vacaciones, pero llegaron. Gloria a Dios. Bueno, en el libro de Hebreos, capítulo 11, tenemos los grandes hombres de la fe. Hombres y mujeres de la fe. Y esos son los que nos marcan a nosotros las pautas, los pasos que vamos a seguir. Son nuestros héroes de la fe. Son aquellos que agradaron a Dios y tuvieron buen testimonio de haber agradado a Dios. Se dice que por la fe los antiguos agradaron a Dios. Qué lindo es saber que nosotros tenemos antigüedad. Fíjense cómo comienza el capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y después dice, y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nosotros tenemos antigüedad. Quiere decir que esto no es un invento nuevo. Esto tiene una historia. Esto tiene un camino que ya se ha caminado. Esto tiene grandes héroes de fe que nosotros tenemos que imitar. Y tenemos también Judas. Y tenemos también traidores. Y tenemos también aquellos que se echaron atrás en medio de la persecución. Que también de ellos aprendemos a no imitar lo que ellos hicieron. Y a evitar la traición y a evitar ser cobarde ante las dificultades y las pruebas. Gloria a Dios. Pero Hebreos nos quiere hablar de que tenemos una antigüedad. Tenemos raíces. Podemos mirar atrás y trazar una línea desde Abraham hasta nosotros. Y vemos, gloria a Dios, que nosotros ahora por la fe somos de la descendencia de Abraham. Y por eso somos también herederos y coherederos juntamente con Cristo. Tenemos una antigüedad, tenemos una historia, tenemos un pasado. Y esos héroes de la fe nos enseñan el camino. Yo les he resumido un poquito así lo que nos costaría mucho tiempo ir verso tras verso en Hebreos 11. Amén. Pero déjenme leerles lo que se dice de estos hombres y mujeres de fe.
Ya hablamos de Josué, hablamos de José, hablamos de Daniel, de sus 3 compañeros que prefirieron ser lanzados al horno del fuego 7 veces calentado antes de llegar la fe. Tenemos la fe de los apóstoles, que ante la amenaza de muerte y después de haber sido azotados, le dijeron: cuidadito con que ustedes hablen de Cristo de ahora en adelante. Y ellos le contestaron a aquellos que lo habían azotado y amenazado de muerte: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, si nos dejan libres, seguimos predicando a Cristo. Si nos dejan salir de aquí, directamente vamos para el templo a hablar de Cristo. Y fue lo que hicieron, ¿sabes? Dice que saliendo de ahí se fueron para el templo a hablar de Cristo a todos. Gloria a Dios. Esos son nuestros héroes. Esos son los hombres que tenemos que imitar. Se dice de Pablo que él peleó la buena batalla, ya lo hablamos, que acabó la carrera. Fíjense que habla de un terminar. Hay una carrera que terminar. Esto no es un maratón. Aquí no se sale corriendo, no es una carrera de velocidad corta, de corto tiempo, sino un maratón largo. Aquí no se sale corriendo ahí a querer llegar ya pronto. Gloria a Dios. Aquí se va lento, pero se va siempre hacia adelante. Siempre dando pasos firmes hacia una meta, hacia un galardón, hacia una meta que tenemos que llegar, hacia adelante, ¿verdad? Acabó la carrera y guardó la fe. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer hoy. Esas 3 palabras, grábeselas en su mente y en su corazón. Tengo que pelear la buena batalla de la fe. Y esta batalla va a demandar que yo pelee cuerpo a cuerpo con mi enemigo. Pero voy a pelearla. Voy a acabar esta carrera. Yo comencé un camino y lo voy a terminar. Y el terminar de mi peregrinaje es la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. ¿Amén? Y voy a guardar la fe, que lo cual quiere decir, voy a retener la fe que recibí, la fe que me enseñaron los apóstoles, la fe que me enseñaron los profetas, la fe que me enseñaron los hombres de la Biblia, la fe que Jesucristo es el autor y consumador de ella. Esa fe la tengo que guardar hasta el final de mi vida. Tengo que morir en fe. No solamente vivir por fe, pero también llegar hasta la muerte con esa fe. Guardarla hasta el final. ¿Ya? La Biblia se nos habla de mujeres grandes. Si quieren, anoten ahí las mujeres, hagan un ejercicio. Busquen la historia de Débora, de Ruth, de Esther, de María, de Ana y de Lidia. Mujeres tremendas que están ahí en la Biblia. Mujeres que guardaron y dieron un testimonio tremendo. ¿Eh? Débora, Ruth, Esther, María, Ana, Lidia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, como les dije, en el capítulo 11, dice que estos hombres dieron todos testimonio de haber agradado a Dios. Tuvieron ese testimonio. Dice que no antes de ser traspuesto, antes de ser llevado al cielo vivo. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahí hay una pregunta. ¿Tienes tú ese testimonio dentro de ti que estás agradando a Dios? Eso es importante. Todo creyente tiene que tener dentro de sí una seguridad que está agradando a Dios. Da el Espíritu Santo testimonio a tu espíritu que estás agradando a Dios. Si en una decisión tienes que tomar, tienes que buscar la dirección del Espíritu. Esto agradaría a Dios. En el momento que el Espíritu te diga no, tienes que tomar el camino y regresar de donde te desviaste y volver otra vez al camino recto. Ellos tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. Ellos obedecieron a Dios, no importando el precio. Ustedes ven ahí, todo se habla de precio.
Todos ellos pagaron un precio, pero no importando el precio, ellos obedecieron a Dios. Obedecer significa que voy a hacer lo que se me manda aunque me duela. Obedecer no es voy a hacer lo que a mí me gustaría hacer y me pidieron que lo hicieran. Qué bueno, me dieron una licencia para hacer lo que yo quería hacer. Eso, obediencia, la obediencia se mide cuando tú tengas que hacer algo que a ti no te gusta hacer. Ahí es donde se mide la obediencia. Ahí es donde se mide si tú estás dispuesto a obedecer. Cuando el Espíritu de Dios te pida que hagas algo que a ti no te gusta hacer y tú lo hagas, eso es obediencia. Cuando tú sientas la voz de Cristo en tu corazón diciéndote, tienes que dejar esto, esto no me agrada, o tienes que hacer esto, y tú lo haces, eso es obediencia. Ahí es donde se mide la obediencia. La obediencia se mide de acuerdo al sacrificio que se está haciendo, que se está pagando. Amén. Por eso se dice de Abraham que obedeció a Dios cuando Dios le pidió su único y amado hijo Isaac. Y él inmediatamente se dispuso a sacrificarlo, porque ya tenía la promesa. Hebreos 11 dice que Dios ya le había dado promesa: en Isaac te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo. Y ahora ese Dios que primero había dicho, en Isaac te doy descendencia, ahora le habla y le dice, sacrifica a mi Isaac. Y Abraham dice, esto no encaja, aquí hay algo, pero yo voy a obedecer, porque ya tengo una promesa. Y la promesa es que en mi hijo tendrá descendencia. Así que si yo lo sacrifico, Dios me lo vuelve a resucitar. Y la Biblia dice, y en sentido figurado. ¿Por qué? Porque en su corazón ya Abraham mató a su hijo. Si el ángel no lo detiene, él lo mata. En sentido figurado, lo resucitó de los muertos, lo volvió a sacar de ahí muerto, de entre los muertos vivos. Dice que él sabía que si Isaac moría, Dios lo levantaba de ahí. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Amén. Aleluya. Dios a veces te va a pedir cosas, pero no es para que, no porque esté interesada en ellas, sino para medir tu fe. Y después te va a decir, no, tranquilo, ya sé que estás dispuesto a obedecerme, quédate con eso y te voy a tirar una ganancia por ahí también. Amén. Se dice de ellos que dejaron la ciudad en que vivían buscando una ciudad nueva. Abraham sale de una ciudad a una tierra que él no sabía dónde estaba y a dónde iba. Solamente que Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y la Biblia dice que salieron de ahí estos hombres y mujeres. Salieron de su tierra y que pudieron haber regresado a ella. Pero no regresaron porque estaban en espera de una ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios, de una ciudad celestial. Por eso dejaron a un lado la terrenal y buscaron y se extendieron a la celestial, a la nueva Jerusalén. Ahí pusieron su mirada. Ahí es donde ellos se dirigían. Aquella ciudad cuyo fundamento y constructor y arquitecto es Dios. Esto se dice de ellos, que por la fe conquistaron reinos. Mire qué tremendo sombra esto. Por la fe conquistaron reinos. O sea, despojaron reyes poderosos y los conquistaron. Y conquistaron todas sus tierras y todas sus posiciones. Dice que eso lo hicieron por la fe. Los israelitas al salir de Egipto conquistaron 7 reyes poderosos en la tierra de Canaán. Por la fe lo conquistaron. Por la fe cayó los muros de Jericó, como acabamos de cantar. Y tomaron esa ciudad que era imposible para ellos conquistarla. Sino por la fe lo hicieron. Así que conquistaron reinos.
hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Saben ustedes que las promesas hay que alcanzarlas? Cada vez que Dios te da una promesa en la Biblia, tú tienes que luchar por alcanzarla. Tú tienes que colaborar con Dios, tú tienes que trabajar con Dios para alcanzar esa promesa. Estos hombres por la fe alcanzaron la promesa. No solamente se les dio la promesa, sino que la alcanzaron, la poseyeron, la lograron conquistar y tener en sus manos. Taparon bocas de leones. Tremendo eso. Por la fe, Daniel se tiró al foso de los leones sabiendo que Dios le iba a cerrar la boca. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Hebreos dice, estos hombres que apagaron fuegos impetuosos, o sea, cosas destructivas que vendrían contra el pueblo de Dios, ellos en fe pudieron apagar eso, destruir eso, detener esos fuegos. Cosas tremendas que vemos aquí. Dice también que una de las cosas que estos hombres de fe de Hebreos 11 mantuvieron es que sacaron fuerza cuando estaban débiles. Mire qué punto importante ese para nosotros hoy. Porque llega un momento, a todos nos llega un momento en que nos sentimos débiles. Hay un momento de debilidad en cada uno. Hay un momento de cansancio en cada uno. Amén. Pero cuando ese día llegue, cuando ese día de debilidad llegue, tú tienes la promesa que tú puedes sacar fuerza en debilidad. Porque tu fuerza depende de Dios. Y tú puedes ir a Él a buscar fuerzas. Y Él te dará ¿qué? Fuerzas nuevas. Amén. Sacaron fuerzas aun cuando estaban débiles. Se hicieron fuertes en batalla. Una cosa es decir yo soy fuerte cuando la batalla está lejos de ti. Y otra cosa es hacerte fuerte dentro de la batalla. Dos cosas distintas. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos hablar soy fuerte. Claro, está todo bien, no hay problema, tengo fe, soy fuerte. Yo no aquí no me muevo, aquí no caigo. Pero cuando está la batalla reciando, ahí es cuando de verdad tú vas a demostrar tu fortaleza. Y estos hombres de Dios, cuando la batalla reció, se hicieron fuertes en batalla. Qué cualidad esa tremenda. Cuando otros quizás huían, cuando la batalla reciaba, salían huyendo, ellos se hicieron fuertes y mantuvieron su lugar. Cuando la guerra de independencia de esta nación, en Baltimore, muy cerca de nosotros, Baltimore, ¿verdad? Después de ahí Maryland, Boston, Maryland, Washington, Baltimore, muy cerca de ahí está Fort St. Henry. Y allí hubo una gran batalla. Los ingleses llegaron con sus naves a conquistar ese puerto. Está ahí todavía, uno lo puede ir a visitar. Es un lugar histórico. Usted tiene que entender que Inglaterra era la primera potencia mundial. Su flota de guerra era la más grande de aquella historia, de aquel mundo. No había rivales para ellos en el mar. Era la potencia más grande que existía. Y un grupo, literalmente, de campesinos, un grupo de personas se decidieron a decir, nos vamos a independizar, porque Inglaterra, en vez de ser nuestra madre, nuestra madre patria, nos está explotando, nos está destruyendo, no nos deja desarrollarnos, no nos deja crecer, nos ponen impuestos que no nos ahogan. Entonces deciden independizarse y viene la guerra de independencia de esta nación. Los ingleses y los americanos habían tomado soldados, uno de un bando y otro de otro, prisioneros, como en toda guerra. Un grupo toma prisioneros y otro grupo toma prisioneros, y llega un momento en que deciden cambiar prisioneros. Y este abogado va a
al barco principal donde está el capitán de toda esa flota a negociar la salida de unos prisioneros por otros prisioneros que habían sido tomados. Pero cuando él está en ese barco, comienza el ataque a la fortaleza. Y él comienza a contemplar desde el lado inglés lo que está sucediendo en el lado americano. El jefe de la guarnición del puerto había hablado con varias mujeres de allí cerca y le habían dicho: quiero que me construya la bandera más grande que jamás ustedes han construido. ¿De qué tamaño ustedes la pueden hacer? Y ella pensó una medida y él le dijo: no, hazla más grande todavía. Y ella solicitó ayuda de varias otras mujeres y en la sala de su casa comenzaron a tender telas y a coser y a coser y a hacer una bandera la más grande que jamás habían hecho. El jefe de la guarnición quería levantar esa bandera americana flotante sobre el puerto y decirle a los ingleses: aquí está esta bandera, si te atreves ven y cójala, si te atreves ven y conquístala. Y los ingleses tomaron el reto y lanzaron sus cañones y lanzaron sus bombas y sus cohetes. En aquellos entonces eran unos cohetes sin mucha dirección, ¿verdad? La palabra en inglés son rockets, unos rockets, ¿verdad? Como los que hoy salen así con fuegos artificiales para arriba, parecidos así. Y los cañones de los barcos, ¿verdad? Y la guerra reció. Y a medianoche este abogado americano que está en el barco inglés, él comienza a ver lo que está sucediendo. Las bombas están cayendo en el puerto, pero la bandera sigue flotando. Y los presos americanos que están debajo tienen una sola pregunta: ¿está todavía la bandera en pie? Y él iba y le informaba: la bandera está en pie. Y veían que ellos estaban orando allá abajo para que esa bandera no cayera. Porque si esa bandera caía, el puerto significaba que había sido tomado por los ingleses. La historia dice que la bandera comenzó a picarse en pedacitos, a ripiarse, a deshacerse como se deshace la tela cuando se deshila de un lado. Y que el mástil de la bandera muchas veces por las bombas comenzaba a doblarse. Y los soldados se tiraban encima de ese mástil de la bandera para sostener lo que no cayera. Y ahí muchos murieron al pie de la bandera. Pero ahí se compone lo que hoy es el himno nacional de los Estados Unidos. Cuando él escribe: yo desde aquí, desde la baranda del barco, veo que a pesar de las bombas y a pesar de la furia de los ataques, la bandera sigue flotando sobre la tierra de los valientes y de los libres. La bandera nunca cayó. Amén. Esa es la historia del himno nacional de esta nación. Se escribió como un poema y de ahí después se hizo en forma de cántico del himno nacional de esta nación. En toda aquella guerra los soldados sostuvieron la bandera, aunque muchos perecieron. El puerto nunca cayó en manos de los ingleses, porque habían hombres que en la batalla se hicieron fuertes. Amén. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Y si eso es una batalla por una bandera y por un puerto o por una fortaleza, un fuerte, ¿cuánto más es la batalla por tu alma? ¿Cuánto más valiente tenemos que hacer nosotros? ¿Cuánto más esforzado tenemos que hacernos nosotros? ¿Cuánto más dispuestos estaremos nosotros siempre dispuestos con tal de que la bandera del Evangelio nunca caiga? No podemos dejarla caer, la bandera del Evangelio. La bandera del Evangelio está siendo atacada por falsas doctrinas, por nuevas enseñanzas, por cosas que jamás se habían oído nunca en el Evangelio, que se están oyendo hoy.
se está siendo atacada por leyes y cosas que los hombres están tratando de imponer para atacar a la iglesia, ¿verdad? Con el liberalismo que viene, con la hora liberal que viene, que ya la vemos que está azotando esta nación. Pero nosotros no podemos dejar caer la bandera del evangelio. ¿Está entendiendo, hermanos? Eso es lo que estamos hablando hoy. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Estos hombres pusieron a fuga, hicieron huir ejércitos extranjeros. Hay cosas extranjeras, hay cosas que no pertenecen a ti y a tu hogar, a tu familia. Cosas extrañas, extranjeras, foráneas, que no son normales, que van a venir. Ponlos a fuga. Levántate en fe. Pon fuga ejércitos extranjeros. Amén. Cosas extrañas que quieran entrar. Y dice más. Usa esta palabra, Hebreos, ahora. Otros. Hace una diferencia. Fíjense, da una lista de cosas maravillosas. Evitaron filo de espada, taparon boca de leones, sacaron fuerzas en debilidad, se hicieron fuertes en batalla, hicieron poner a fuga ejércitos extranjeros. Pero ahora viene un paréntesis. Ahora el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, dice otros. Y hace una separación, una distinción entre estos que hicieron todas estas grandes hazañas. Y ahora se dice, otros experimentaron vituperios, azotes y aún más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, escogiendo antes ser maltratado por causa del nombre de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. Noten que mientras uno por la fe son librados del filo de espadas, otros por la fe mueren a filo de espada con tal de no negar a Cristo. Noten que mientras uno por la fe conquistaron reino, otros guardaron la palabra de Dios sufriendo vituperios, azotes, prisiones, fueron apedreados, aserrados, encarcelados y muertos. Cuando el escritor de los Hebreos dice otros y los separa a este grupo, los está elevando a un lugar más alto todavía. Sin embargo, para nosotros ese es el grupo que menos imitamos, que no queremos oír de ese grupo. Nosotros no conocemos mucho de la historia de este grupo. Nosotros nos identificamos con los Sansones que destruyen leones, con los Danieles que cierran bocas de leones. Nos identificamos con aquellos grandes de la fe que un solo hombre resistieron a 800 filisteos. Pero cuando hablan, aquí Hebreos dice, pero otros experimentaron vituperio, sufrieron azotes, prisiones, apedreados, aserrados, encarcelados y muertos. Ese grupo como que los pasamos de alto. Y no entendemos la historia de esos antiguos que son nuestra historia. Es bueno hoy celebrar 4 de julio, pero ¿qué de aquellos que aquel primer 4 de julio murieron a los pies de una bandera para que no dejara de flotar? ¿Amén? ¿Está entendiendo? Entonces, nosotros tenemos una historia, pero esa historia
está marcada por grandes héroes que sufrieron los más grandes maltratos y sufrieron los más grandes martirios por guardar su fe, por no negar a Dios, por no negar la fe que un día recibieron. Mientras que a uno Dios los guardó y Dios les dio grandes victorias, a otros Dios permite que pasen por todas estas cosas, porque ellos van a ser también testimonio al mundo de que Dios tiene fieles que nunca se rinden y nunca niegan la fe que han recibido. No importa cuántos maltratos, no importa cuántos azotes, no importa cuántas piedras, no importa cuántas cárceles, no importa cuántas amenazas, ellos mantienen su fe. Y eso para nosotros tiene que ser parte de también nuestra historia y nuestro entender y nuestro comprender. Estos que se hicieron fuertes en batallas y que apagaron fuegos impetuosos, gloria a Dios por ello. Y reclamamos esa promesa y las peleamos, pero también nos identificamos con que quizás en algún momento vamos a ser vituperados, en algún momento vamos a tener que pasar por momentos duros y ahí vamos a mantener también nuestra fe, porque tenemos también ahí ejemplo y enseñanza. ¿Está entendiendo lo que el escritor de Hebreos nos quiere decir? Hombres y mujeres, que aquí se dice otros, de ese grupo otro, que el mundo no era digno. Eso no se dice del primer grupo, pero se dice del segundo. Los eleva a esta magnitud. Estos hombres que fueron vituperados, que fueron apedreados, encarcelados, aserrados y muertos, el mundo no era digno. Estos hombres que erraron escondiéndose en las cuevas y huyendo por los desiertos, vestidos de pieles de camello, no eran dignos. El mundo no era digno de ellos. La historia judía nos dice que en el reinado del rey Manasés, el rey más malo de la historia de Israel, no ha habido un rey más malvado en la historia de Israel que Manasés. Y en el reino de ese rey le toca a Isaías profetizar. Es fácil ser profeta cuando el rey es de tu fe y cuando el rey apoya a los profetas. Pero ser profeta cuando el que está en el reino es un Manasés que odia a Dios, porque dice que Manasés consultaba a los hechiceros y a los brujos, edificó altares y un día sacrificó su propio hijo en un altar quemándolo a su Dios para coger poder, para alcanzar victoria. Para alcanzar victoria de esos demonios y de esos ídolos, de esos dioses, sacrifica a su hijo, lo quema para él poder ser un rey poderoso. Y ante ese rey tiene que profetizar Isaías. Así que vemos un rey de los más malvados y uno de los más grandes profetas de la Biblia, Isaías. Isaías es el profeta más mencionado en el Nuevo Testamento. No hay otro profeta más grande en toda la Biblia que Isaías, mencionado más que todo por Jesucristo. Y ningún otro profeta habló más de Cristo que Isaías. Isaías profetiza su nacimiento de una virgen y profetiza también su muerte en una cruz. Profetiza su resurrección y profetiza su reino cuando venga a reinar sobre la tierra. O sea, las profecías de Isaías hasta el día de hoy deja con la boca abierta
aquellos que no tienen fe y no pueden creer que Dios puede revelar a sus siervos los profetas las cosas que han de venir. Y Manasés un día se levanta y coge a Isaías y lo tortura. Y después de torturarlo, según la tradición judía, lo picó a la mitad con una sierra. Lo picó a la mitad con una sierra. El rey más malvado pica a la mitad al profeta más grande de la Biblia. Pero ¿sabe lo que pasó? Isaías murió una muerte tan digna, dio testimonio tan grande a Manasés, que Manasés después se arrepiente de todos sus pecados, destruye todos sus ídolos y buscó a Dios de todo corazón. De ver la muerte de Isaías. ¿Está entendiendo usted lo que le quiero decir? Lo que hace Dios, nosotros no lo entendemos, pero los propósitos de Dios son grandes. Dios permite que un gran hombre, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo y de gracia, Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, y es apedreado. Sin embargo, cuando muere repitiendo las palabras de Cristo. No le tomes en cuenta su pecado y pronuncia: yo veo a Cristo a la mano derecha del Padre. Muere dando testimonio de su fe. Y Saulo estaba ahí. Fue el testigo donde se pusieron las ropas de los que lo iban a apedrear. Saulo estaba ahí. Y la muerte de Esteban nunca se le olvidó a Saulo, que después tiene un encuentro con Cristo y es el gran apóstol Pablo. Fíjense cómo obra Dios. Mire la manera en que las cosas a veces van. Así que todos estos hombres y mujeres que sufrieron todas estas cosas, en su muerte dieron testimonio, con su vida dieron testimonio de lo que es verdaderamente servir a Dios. Que servir a Dios no es solamente cuando todo va bien y cuando no hay problema y cuando Él me bendice. Que servir a Dios es también cuando hay lucha, cuando hay tribulación, cuando tenemos grandes pérdidas, cuando hay dolor profundo que no sabemos y no comprendemos, pero seguimos guardando la fe y seguimos confiando en Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Nos habla esto la Biblia. Todos estos testimonios están ahí para enseñarnos a nosotros la manera en que nosotros tenemos que vivir. Por eso ahora cuando usted lea Hebreos 11, cuando llegue ahí a ese párrafo que dice otros, estúdielo bien, medútelo bien, identifíquese con esos otros que fueron vituperados, que fueron apedreados, que fueron aserrados, que fueron encarcelados, pero que dieron testimonio de guardar la fe y de agradar a Dios. Identifíquese con esos que tuvieron que vivir escondidos en cuevas, huyendo de un lado a otro. Identifíquese con ellos y tome fuerza de la fe de ellos, para que cuando venga la lucha, usted no tenga que cuestionar, usted no tenga que decir, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo pensaba que iba a ser el Evangelio. Yo pensaba que el Evangelio era, nunca más voy a tener problemas. Cuando no es eso lo que la Biblia enseña. Cuando todo lo contrario es la verdad. La Biblia dice que por causa del Evangelio tendremos muchas tribulaciones. Y que a través de atravesar por muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. ¿Está entendiendo, iglesia? Creemos a Dios esta palabra. Nos afirmamos en fe. Nos fortalecemos en la fe.
Nos identificamos con los que tapan boca de leones, con los que evitan filos de espada. Nos identificamos con aquellos que se hicieron fuertes en batalla y tenemos que hacerlo. Nos identificamos con aquellos que hicieron huir ejércitos extranjeros, pero también con otros que fueron vituperados, apedreados, encarcelados, aserrados y muertos. De ambas cosas está formada nuestra historia. Alaba a Dios por eso. De ambos grupos está formada nuestra historia. Recuerde, Hebreos comienza diciendo: por esa fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Nos quiere hacer mirar atrás. Esa es nuestra herencia. De eso tú estás creado. Dentro de ti está la fe de esos que pueden tapar boca de leones. Y dentro de ti está la fe de aquellos que pueden sufrir vituperio y sufrir problemas y tribulaciones. Dentro de ti están las dos fuerzas. La que te hace victorioso en todo y de la que te hace victorioso aún en medio de la adversidad. ¿Le da gloria a Dios por eso? Dentro de ti está la simiente y el Espíritu de Dios. Hoy tenemos fuegos artificiales de gratis. Gloria a Dios. Tenemos las dos cosas en nosotros como herencia. Nosotros no sabemos qué viene en el futuro. No sabemos qué pasará en los años siguientes. Se puede ver que después de esta pandemia las cosas han cambiado. Como cambiaron las cosas en esta nación después del 9/11. Después del 9/11 nada fue igual. Nunca los aeropuertos fueron iguales. Nunca esta nación fue abierta como antes era abierta. Las cosas cambiaron. Las cosas han cambiado después de esta pandemia. No sabemos qué pueda venir a más adelante. No sabemos qué otras cosas nos esperan. Pero hoy ustedes pueden salir de aquí con la seguridad. No importa lo que el futuro traiga, yo soy más que vencedor en Cristo. No importa lo que el futuro traiga, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que venga. Si viene abundancia, seré fiel en la abundancia. Si soy bendecido, seré fiel en la bendición. Y si tengo que pasar por las aguas, no me anegarán. Y si paso por el fuego, no me quemarán. Aleluya. Y seguiré adelante creyéndole a Dios, confiando en Dios, sirviendo a Dios. Si se levanta una persecución por nuestros ideales y por nuestra enseñanza, y somos perseguidos y acorralados por nuestra fe, no la vamos a negar. Seguiremos creyendo en el Señor y seguiremos confesando que Cristo es el Señor. Aleluya. Y con nuestra fe seguiremos nosotros adelante. ¿Lo pueden creer, hermanos? Póngase de pie hoy. Aleluya. Gracias, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque en Cristo somos más que vencedores, porque la victoria es nuestra. Que pase lo que pase y venga lo que venga, nada me podrá separar de Cristo Jesús. Aleluya. Dígalo conmigo: nada me separará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni cuchillo, ni espada, nada
me separará de Cristo. Dale gloria a Dios. Amén. Amén. Somos de Cristo. En Cristo estamos nosotros identificados. En Cristo estamos y con Cristo estamos unidos. Somos uno en Cristo. Y nada nos puede separar de ahí, hermanos. Vamos a orar por esta nación. Padre, oramos por esta nación. Esta nación, Señor, tierra de valientes y de libres. Oramos para que esta nación sea guardada y protegida. Oramos, Señor, para que se levanten leyes justas que siempre aprueben y ayuden para el crecimiento del Evangelio. Oramos para que en esta nación tengamos paz y seamos bendecidos para cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Oramos por la paz y la seguridad, el bienestar de esta nación. Oramos por su presidente y por el liderazgo de esta nación, para que tú les guíes y les muestres el camino siempre. Oramos, Señor, por esta tierra. Oramos porque en su paz tendremos nosotros también paz. Y en su bendición seremos nosotros también bendecidos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento y por este día tan significativo, 4 de julio, donde nosotros sabemos, Señor, que con Cristo somos más que vencedores y que unido a Cristo todo lo podemos, que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Jesús, por todas tus bendiciones. Gracias, 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 porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Danos esa fortaleza, que cada uno de nosotros aquí sea fortalecido en su interior para nunca apartarse de ti, para nunca negar la fe. Fortalece a tu pueblo, para que tu pueblo, siempre fortalecido en fe, pueda seguir adelante, caminando y obedeciendo tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo. Fortaléceles para que nada le haga retroceder. Que no sean vencidos por el mal, sino que venzan el mal con el bien. Que no sean seducidos al pecado, Señor, sino que los resistan aún hasta la sangre, combatiendo por la fe que un día se nos dio a los santos. Gracias te damos por la herencia y por el legado de los antiguos, por esas pisadas que nos enseñan el camino, por esas vidas que nos muestran cómo vivir. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Guárdanos y protégenos en todo momento y a toda hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mi hermano. Vayan con la paz del Señor. Nos vemos mañana a las 9:30. Amén. Gloria a Dios.